Ya. Ya, hola, buenas tardes, Verónica. Chicos, ya vamos a comenzar ahora, en virtud ya del tiempo. Ya hay bastantes, por lo menos está la mayoría, así que estamos bien. Así que, ¿cómo les va a todos y a todas? Esperando que se encuentren bien. Día, y así jueves, día miércoles. Ayer, hola Bárbara, ¿cómo estás? Ayer ya comenzamos a ver el módulo 1, así que allí quienes saludaron, desearles también buen día. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Y tenía otros textos también. Chicos, les aprovecho también de decir que el material que se envía, bueno, complementario, cuando sea de mi autoría, como es el caso de los PPT, les voy a comentar. Los materiales complementarios generalmente siempre son de otros autores. Cuando también he realizado cursos y en la misma universidad también me hacían ahí llegar material que era relevante para comprender temáticas. Entonces, por eso, por ejemplo, hay documentos que me parecen buenos que los tengan y son para también leer como en el tiempo libre o cuando puedan. Y en el caso allí de sentir que ya me falta algo, puedo complementarlo con el texto. Y de hecho, los textos también, voy a silenciar un poquitito, los textos también inspiran bastante las presentaciones que ustedes ven. Los textos allí, el caso de, por ejemplo, Stenhouse, otro que yo les había mandado también correspondiente a currículum, también este que les voy a mandar el link mejor, que es sobre retroalimentación, este que está aquí, que son artículos, que es de la Universidad de Granada, se los voy a allí enviar, y son artículos allí que comienzan a acomodar apertura a lo que es ya el módulo número 2, que es el de evaluación, más o menos qué importancia allí le damos a la retroalimentación, que eso ya corresponde al siguiente módulo. Así que vamos a terminar este, que es el número 1. Después vamos a ir viendo el resto de contenidos. Chicos, ¿se recuerdan que era un objetivo general a partir de qué elemento lo confeccionábamos? ¿Se acuerdan? El objetivo general. ¿Se recuerdan a partir de qué elementos confeccionábamos el objetivo general de clase o el objetivo de clase? Había como un instrumento allí con varios verbos. ¿Cómo se llamaba? Lo tengo. Yo creo que Lo tengo. Vero, ahí te lo sabes. Aquí voy. Que empieza allí. Es importante igual saberlo si es que nos toca colaborar en el área de planificación. Planificación Por en T. ejemplo, sí, ya, pero ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan donde tenía una consecución de verbos? Conocimiento. Implica recordar o evocar datos. Hasta ahí nomás llegué. No he visto Ya, más. pero hay un instrumento que tiene un nombre. Sí. Empieza ahí con Sí. T, que nos sirve para hacer el objetivo. Ay, Dios mío, se me fue. ¿Que alguien más lo Textos quiere? educacionales. Planes y programas ministeriales. Ya, eso es el currículum. Eso es el currículum. Y había una tablita que vimos. De Bloom. La Ya, ahí taxonomía de estamos. Bloom. Ya, esa es. No, La ahí igual taxonomía. destáquenla, sí, ténganla allí bien presente, la taxonomía de Bloom. Teníamos O la Anderson. taxonomía de Anderson, sí. Sí, que Recuerden que dijiste la que no era. taxonomía, sí, la taxonomía de Anderson no la empleamos mucho No, porque no. ¿se acuerdan? Tiene, bueno, una pirámide de verbos, pero sin embargo la de Bloom te Sí. engloba mucha más cantidad de verbos. Voy a silenciar un poquitito.
Así que ahí anótenlo porque es lo que nos va a servir para confeccionar nuestro objetivo de clase. Ahora, iniciando el módulo 2, vamos a hacer una actividad también. Y este objetivo de clase tiene que tener relación y también hay otra forma de realizarlos, que es la siguiente manera, que también allí tenemos que tomar los verbos de la taxonomía de Bloom. Y vamos a suponer, yo siempre así como que pienso en cualquier asignatura, incluso en las que no son las como más fuertes, a veces ciencias, historia, matemáticas, que como pueden ser, por ejemplo, tecnología, o como pueden ser artes visuales. Y por ejemplo, para la tecnología se da mucho que uno le, le toca, por ejemplo, confeccionar un robot. Entonces, si ese es el objetivo de la clase o reconocer diferentes estilos artísticos, como puede ser el puntillismo, como puede ser, se les enseña también a los chicos y cuando están más grandes, el arte abstracto, etcétera. Mi objetivo lo puedo confeccionar así, reconocer los diferentes estilos y puedo ponerlos entre paréntesis, artísticos, por ejemplo, del siglo XIX, supongamos, del siglo XIX, realizando maquetas con alguno. Ahí le voy a escribir un ejemplo en el chat. Realizando maquetas relacionadas para fomentar el trabajo autónomo. ¿Qué acabo de hacer en este objetivo que les envié? Lo que acabo de realizar es juntar un objetivo de clase con una parte que se llama segmento procedimental, que es la práctica, que de hecho hay autores como Stenhouse, que no he encontrado el texto, pero Stenhouse es como estrella en la materia del currículum. Te habla de actitudinal, procedimental y conceptual. Conceptual es el contenido, procedimental es la práctica y actitudinal son los valores. Entonces lo que hice en ese objetivo, que igual uno lo puede realizar así, si a ustedes les parece, si no lo hacen un objetivo solito, sin parte procedimental, es para darle como este enfoque más práctico y valórico a un contenido, por ejemplo. Y de hecho los contenidos, acá si quieren pueden poner los contenidos o pueden poner los objetivos, porque acuérdense que los objetivos de aprendizaje son los contenidos. Recuerden, se cambiaron en el 2012, ya no existen contenidos mínimos obligatorios, sino que existen objetivos de aprendizaje. Y esto ya lo vemos en el módulo que viene, este segmento, el transcurso de clase. Chicos, ¿se acuerdan que hablábamos de los momentos de la clase, lo importante que era un inicio de clase? Cómo teníamos que recepcionar la parte frontal temporal, o sea, la que contiene la atención de los niños. Y ahí ustedes me contaban que insertaban a los niños en una historia y eso es buenísimo porque ves, y otro tip para, no sé quién ayer estaba con gestión de aula, creo que era Claudia. Y otro tip también es pasearse por la sala, o sea, no para todos, o sea, tanto para profe asistente, es pasearse por la sala porque así también los chicos van observando un foco de atención y cuando algo también se mueve y te genera allí movimiento, como que mantienes más la atención. Entonces a veces está como la profe, esto no va para los asistentes ahora, como que está estático. Entonces los chicos con menor razón van a poner atención. Así que eso también. Y lo otro que hablamos en el desarrollo, una actividad didáctica, vamos a ir viendo actividades para desarrollo. Ojalá guías que la verdad no sean solo de un tipo de ítem, que a veces son sí o no, chicos, o sea, ítems así solamente ya de comprensión lectora y no hay ningún apartado donde los niños tengan que dibujar, ningún apartado donde los niños tengan que expresar la respuesta. No, o sea, ojalá dos tipos de ítem por lo menos. Y en el cierre,
los niños pueden exponer lo que hicieron, se puede ojalá realizar una dinámica también de juego. Siento que igual aquello es mejor realizarlo en el cierre. Eso que ellos expongan tanto como lo que hicieron, eso lo pueden hacer para otros momentos. Y eso, chicos, aquí les voy a mostrar. Ya, Valeria, no te preocupes. Ahí, por último, sales y vuelves a ingresar. La planificación semanal y bisemanal, que este es un ejemplo de una planificación que yo realizo, que es una planificación a partir de... Ah, Erika, no te había leído. Buenas tardes, en párvulo, cuento con títeres, eso es full atención. Ya, ¿qué etapa, por ejemplo, están los niños que ustedes están más centrados y centradas? Están en la etapa ya de un pensamiento. Ellos están con Erika en la parte de párvulo, porque los párvulos son los niños, no las parvularias. De hecho, ya no sé. A veces le siguen diciendo parvularias y no, pues la educadora de párvulo y la técnico en educación en párvulo. Evaluación a internet es... Chicos, voy a silenciar un poquitito. Ellos están en el juego simbólico. Ya posteriormente ellos pasan más al juego, pasan simbólico y juego imitativo, y ya después van a pasar al juego concreto, en la etapa que encontramos primero y segundo básico. Y ojalá en el juego más asociativo, por ejemplo, asociar pregunta-respuesta. Juegos de mesa, o sea, tienen que hacer algo, ellos lo tienen que responder. Ellos están en esa etapa. Chiquillos, semanal y bisemanal, esta es la planificación, bastante simple. Las actividades propuestas, los contenidos, son los reflejados que pueden estar o bien como objetivo de aprendizaje o actividades propuestas donde se puede ejemplificar en tercera persona o bien qué actividad van a realizar. Y los recursos, va a estar mi evaluación y va a estar los recursos que voy a utilizar. Y esto cada 2 semanas, o sea, dentro de esta semana, el 24 de septiembre, se va a hacer esto, dentro de esta otra semana, del 30 de septiembre se va a hacer lo siguiente, y así. Es bastante sencilla. Voy a terminar con esto y les voy a preguntar si se entiende, si quieren decir algo. Y este es un estilo de planificación por unidad. Y dirán ustedes, es como una saturación de cosas. Y lo otro, antes se acuerdan, no sé si algunos de ustedes se recuerda que existían aprendizajes esperados. De hecho, quienes están con nivel párvulo, está como más ese término aún. Pero los que ya pasamos a nivel básico, nos manejamos con objetivo de aprendizaje. ¿Se recuerdan que antes estaban los aprendizajes esperados o alguna vez allí como que vieron la palabra AE? Sí. Ah, ya, Rubén, ¿te acuerdas que sí? Que existían y esos terminan, también ya concluyen en el 2012, porque el aprendizaje esperado era como ideal que lo logren. En cambio, el objetivo de aprendizaje es como sí o sí lo tienen que lograr. El aprendizaje esperado, ya, esto espero. Ya, logrado por lograr, sí. Entonces, era como más fantasioso y lo bueno es que el objetivo de aprendizaje es más amplio, es más fácil de obtener. Y una planificación por unidad lo que haría ahora es, en vez de aprendizaje esperados, contemplar objetivos de aprendizaje. ¿Qué van a hacer ustedes si es que les toca abordar alguna vez una planificación por unidad? ¿Alguna vez si es que les toca ayudar en eso? Copio y pego los objetivos de aprendizaje, todos los de la unidad, los contenidos, más o menos lo que se va a ver en conjunto esto con el docente, y las actividades que vamos a realizar en esa unidad, el tiempo estimado, que el tiempo, chicos, es para una unidad de 6 a 8 semanas. Cuando te empiezas a pasar de los 2 meses,
¿Sí o no, chicos? Cuando empiezas a tratar un poco en ver una unidad, igual desde la unidad técnica te empiezan a decir, ya, por favor, apúrense un poquito, ¿o no? A mí igual me ha pasado como que mucho tiempo, una misma, lo ideal siempre es con uno vea 60%, 70% del programa. Los materiales y las evaluaciones, ¿qué son? Vamos a hacer evaluación sumativa, formativa, solo vamos a explicar en el módulo que viene ahora. Y las guías. Y este es un tipo, ya este es de otra colega, no es mío, ya cuarto medio, pero la verdad, chicos, que es igual para nivel básico. Nos manejamos en objetivos de aprendizaje y es un estilo carta Gantt. ¿Ubican lo que es una carta Gantt? ¿Cómo es más o menos? Que tú vas allí como realizando un ticket en el mes que vas a realizar esa actividad. Coméntenme ahí. Algo así es, Bárbara. Es como un, a ver, método de aprendizaje donde uno va tiqueando las actividades. Claro, sí, tú vas allí, se usa harto, por ejemplo, ya si vamos a programar una calendarización anual a modo del colegio, entonces tal día ya vamos a realizar las pruebas de todos los cursos o de tal unidad, de tal prueba en tal tiempo. Entonces, eso es una carta Gantt. Ahí si gustan. Tenía esto que es para el módulo siguiente, pero es así, ¿ven? Pero cuando uno lo ve ya lo asocias, más fácil. Y que ese es como un estilo de planificación anual. La planificación anual, cuando se va a ver el objetivo de aprendizaje. Eso es mi planificación anual. ¿Las ocupamos? Sí. La realidad es que sí se ocupa bastante en los colegios. Se realiza allí una planificación a nivel anual. También a veces se acompaña con las fechas de las pruebas, más o menos. Esto se presenta a veces en la última semana de febrero o la última semana o en enero para el año que ya va a venir. Ustedes díganme, chicos, si quieren decir algo, si se entiende más o menos cómo es una planificación. Ya en el siguiente módulo vamos a hacer una actividad práctica porque siento que va a ser importante que la hagamos. No te preocupes, Claudia. Ustedes díganme si se entiende. Yo ¿Quieren decir algo? personalmente lo Erika. entiendo, yo personalmente lo entiendo. No es 100% la realidad de cómo trabajamos nosotros porque a nosotros mandamos una planificación, un calendario también de actividades a Francia y de Francia nos devuelven lo que ellos estiman que en el fondo debería hacerse, hay que corregir, etcétera. Entonces, nosotros antes de salir de clase en diciembre ya tenemos la planificación para el año siguiente. Ahora, sobre esa planificación es que nosotros empezamos por nivel, por supuesto, hacer planificaciones semanales. Yo trabajo con harta planificación semanal en lo que yo absolutamente 100% mi trabajo, que son, por ejemplo, estos cuentacuentos, títere, contar cuentos con libro, hacerlo bien teatral porque compito con la tecnología, por lo tanto, si uno es fome, que pasa para la semana el libro, que de repente los niños le dicen a la ópera, oye, ¿por qué no mejor te ponía un video? Porque son niños chicos, pero no son los niños chicos de antes. Entonces mi planificación es semanal y trabajo en la mesa de arte y, no sé, me meto a internet y busco cosas porque
Si yo trabajo como antes con la fría y la lenteja, o sea, los cabros me tirarían ese trabajo por la cabeza. O sea, hoy en día tiene que ser todo muy así, y harto color, y harta pintura, y mientras más nos ensuciamos mejor, y trabajos colectivos donde todos metamos manos. Y aparte que son niños que son mucho más ansiosos que antes. Son También. chicos que, claro, tú tienes que estar cambiando constantemente. Una clase ideal, a propósito de lo que dice Erika, es que tú hagas unos 20 minutos de clase, ahí no sé, el profesor, otra actividad, otro poquito de clase, otra actividad. Pero no es así, pues siempre es como la clase y después la actividad. Y eso es como una sesión como idónea, donde los chicos igual aprenden más. A veces uno dice, ay, tiene que ser lo medular, la clase, 1 hora de contenido, no. No. Y cuando es como prácticamente una clase expositiva, donde no vas preguntando cada cambio de diapositiva, no necesariamente que van pensando, sino preguntarle a un chico, por ejemplo, el caso de primero básico, ya hacerle una pregunta de aplicación le va a costar un poquitito, pero sí le puedes preguntar caracteres de un personaje, le puedes preguntar qué vestía ese personaje, características, adjetivos, le puedes preguntar. Un niño segundo te puede responder más la causa de efecto, pero un niño primero a lo mejor le va a costar decir, ¿y qué pasó después? Los niños algunos como que se quedan pensando. Y a veces dicen, ay, pero es que este niño están en esa etapa que les cuesta como la parte de seriación un poquitito. Y es habitual, no es algo que sean niños con algún DEA, no. Una dificultad de aprendizaje, no. Sino que ahí búsquenlo si gustan y van a ver que es verdad Javiera, y otro eso. punto que además Sí, con dígame. el que trabajamos hoy es que, ¿Eh? si bien es cierto, se hace la planificación, cierto, semanal, pero además diariamente uno tiene que estar pendiente del niño que se estresa. Yo he tenido niños en grande sección, que es kinder, que yo tengo que a él explicarle qué es lo que vamos a hacer durante la mañana, porque él necesita en su estructura, su forma de pensar, saber, después que cuento el cuento, qué vamos a hacer. Porque si no, este niño se me altera y empieza a caminar por la Será sala. TEA, debe ser TEA. Trastorno Entonces, espectro autista, ¿no sabes? Entonces es un tema que yo he tenido que hacer unas cartulinas de colores y ponerle ahí, qué sé yo, mira, este color va primero, esta es la actividad. Y claro, espera, porque como bien yo les comentaba, es un colegio bilingüe, entonces no está precisamente abocado a ello. Abocado, sí. Entonces uno No te trata ahí como entiendo. Te de entiendo. jugar un poco con lo que tiene. Sí. Sí, te entiendo totalmente y ojalá allí, y si no, después les mando el material que eso sí ya, ya algunos son de mi autoría, sobre TEA, también de juego en el área párvulo, y ustedes dirán, ah, pero estamos viendo educación básica. Es que es bueno conocer la etapa previa también para saber qué competencias tienen, con cuáles tienen que llegar los niños. Tienen que llegar ya con esta competencia quizás de de saber que si yo voy con un paso matemático, o sea, la conciencia fonológica, que es uno de los primeros términos que uno va con los más pequeñitos. O sea, que tú enuncias un sonido y los chicos son capaces de imitarlo. Hay un método que es el método analítico lectura, que a los chicos tú le presentas una palabra y ellos a partir de lo que ven la van memorizando y después van escribiendo. Eso es como, son como métodos ahí de lectura, de hecho, pero es como con qué competencias tienen que tener. Tienen que tener conciencia auditiva, conciencia fonológica, la percepción visual. Todo eso tiene que llegar a los niños a primero básico. Y nosotros tenemos que seguir aquí con ese lineamiento, seguir con esas tres. Que ahí lo vamos a ir viendo. Ahora nos vamos a ver evaluación educativa, que es el módulo 2. Vamos a ver ya evaluación. Vamos a ir construyendo en conjunto rúbricas, en conjunto listas de cotejo, en conjunto escalas de apreciación. ¿Y esto para qué? En el caso que me toque colaborar en esta área, a lo mejor en planificación no, pero en el área de evaluación,
construir un instrumento evaluativo. Ahí les voy a ir preguntando si alguna vez les ha tocado realizar eso, y si no, hay que estar preparados y si no, me va a servir el módulo de didáctica, que es el siguiente que vamos a ver. Así que estos son los conceptos que vamos a ver. Y pregunta, chicos, ¿para ustedes evaluación será solo poner nota o va más allá de poner una nota, una calificación? ¿Qué para ustedes será eso o irá más allá la evaluación? Bueno, la evaluación para mí, como he trabajado con los 3 niveles en la maternelle, sobre todo en kinder, que los niños manejan, yo diría que más de la mitad del curso, todo lo que es seriación y escriben su nombre y pasan, hay muchos que pasan escribiendo, la verdad, a primero básico, que se llama CP. ¿Ya? Nosotros cuando conversamos con el profesor y se evalúa a un chiquillo, la evaluación evidentemente que implica todo, implica cómo se sociabiliza, cómo se comporta con uno o con un grupo, eh, cómo fue trabajando en las distintas mesas, ¿cierto? Arte, matemática. Es un conjunto súper grande, o sea, no solamente porque en estos niveles, si bien no hay una nota como en básica, existe un proceso que va como dividido en varios ítems. Y eso todo hace finalmente la evaluación. Ya, no Que es yo solamente un siento que paso. debería ser para todos los niveles igual. Ya, buen punto. Merillana, allí con usted, ahí terminamos. Ahí Rubén también lo estaba leyendo porque es cierto también lo que dice ahí Rubén. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Yo en este minuto estoy trabajando con un prekinder como Ya, asistente, pero estoy enfocada en 2 niños TEA en un grupo de 20 niños. ya, Y respecto a lo de la evaluación que usted dice, siempre se logra algo. Yo puedo intencionar la evaluación, puedo tener indicadores, puedo tener un aprendizaje esperado, puedo tener un objetivo, pero siempre se va a lograr algo. Quizás no va a ser lo que yo quiero, lo que yo espero, pero siempre va a haber algo que quede. de manera Entonces, intencional. siento que siempre la evaluación tiene que ser muy amplia. Ya, esa palabra está súper buena, intencionar la evaluación. Y saben, chicos, bueno, hay 2 autores relevantes que allí a ver, creo que Casanova parece que está. María Casanova, y el otro es Juan Álvarez Méndez. Son 2 autores importantes en evaluación. Vimos los que eran de currículum, Stenhouse, Sacristán, Christian Cox, y por otro lado aquí están los más importantes o relevantes en evaluación, que se los anoté ahí en el chat. Y efectivamente sí, la evaluación no se trata simplemente como de cumplir una nota. Y de hecho Álvarez Méndez es más cercano a eso. Por ejemplo, el decreto 67 me da la impresión que leyeron mucho ese autor, porque el decreto 67 es tan bonito, pero en la práctica no es tanto, como bien hablábamos ayer. En la práctica uno ve todo tan bonito y la práctica no es así. O sea, en la teoría y la práctica no es así. Y la evaluación implica, como bien ahí decía Rubén, observación, va a implicar recogida de información y también otros varios elementos que va a implicar es contrastar resultados, o sea, ver cómo nos fue la evaluación anterior, cómo respondieron los niños, y si no respondieron bien, yo voy a tener que, con el docente, pensar en otro instrumento de evaluación. A veces uno dice, ay, es que con las de selección múltiple les va mejor. Más grandes a lo mejor les va a pasar con eso y dirán, ay, es que son buenos para la memoria, pasa. Y no, es que son chicos que estudian y al otro día no se acuerdan de nada, porque lo que no se busca forjar en la evaluación, hoy en día, no digo que todos los colegios sean así, es la memoria episódica.
porque tenemos varios tipos de memoria de trabajo, memoria semántica, y la episódica, que es la más importante, chicos, que es la que nos queda a largo plazo, en la evaluación, hoy en día no sé si se logra tanto, que es que los aprendizajes quedan a largo plazo, los niños ya después al siguiente semestre no se acuerdan de nada, o se acuerdan ya de la lectura, pero el personaje, el cuento que leyeron, se acuerdan y después ya no, nada. Así que la evaluación, y yo creo que es importante, que tiene que ser un proceso de valoración que nos permita tomar decisiones, decir, estamos bien, estamos mal, y verificar si es que nos fue bien, seguimos con lo mismo, con algo parecido, con ese estilo, y si no, se cambia. Y además, tenemos varios tipos de evaluación, entre ellas una que se busca en los colegios mucho fomentar, que se habla en capacitaciones, que es la evaluación formativa. No sé si han escuchado ese término, formativo. Y es un término que es como súper transversal, o sea, no solo en evaluación, o sea, lo escuchas en las normas, en los PEI. ¿Sí, Erika? ¿Lo has escuchado? Y formativo es mejorar algo, pero formativo a veces uno ve que lo que menos tiene las aulas es formativo, sino totalmente de sumativo, o sea, de nota directa al libro, y si aprendió, aprendió. Y hoy en día eso no se puede, por decreto no se puede. Así que la evaluación va más allá, no es solamente poner una calificación, sino que es interpretar resultados, es ir controlando, viendo ya no fue bien, revisando parámetros, ir verificando o modificando, como sea. Eso es evaluar, todo eso, como bien decían ustedes, no es solamente poner nota, sino que es un conjunto de procesos que son estos anteriores y que nos permita tomar decisiones, obviamente. Y estas evaluaciones, ya, Claudia, hay un decreto que se llama Decreto 67, que después se los voy a mostrar, que comenten allí si lo han escuchado alguna vez. Hay decretos que no aplican, por ejemplo, para colegios particulares. Generalmente allí los decretos sí. Las leyes hacen excepción en los colegios particulares a veces, pero el decreto 67 lo vamos a ver, Claudia. Entonces ahí va a estar la justificación de por qué dije lo que dije. Tenemos varias tipologías de la evaluación. Primero es por su funcionalidad, que tenemos sumativa y formativa. En la versión sumativa es cuando nosotros ponemos la nota directamente en el libro. Aquí esto lo hace más que nada el docente, el profesor, ¿o no? Pero en la formativa nosotros podemos ser más parte. Quizá la sumativa ya es más el profe. Pero nosotros en la formativa, ¿por qué? Porque es la que está en el proceso. Son esas pequeñas notas que son las acumulativas, los test, etcétera, que son parte de un proceso y que nos ayudan a mejorar algo. La formativa es el paso previo a la sumativa, es como la preparación. Las acumulativas son formativas. Las guías, exacto, Bárbara, esas son las notas más pequeñas, que están orientadas a un proceso, pues si uno hace esas notas chicas, al final te hacen un promedio, ¿no? Y cuando llega a ser un promedio y va directo al libro, pasa de ser formativa a ser sumativa. Ahí va el cambio. Ya dejó de ser formativa y pasó a ser sumativa. ¿Por qué? Porque terminó con un proceso. De hecho, ahí se las voy a ir explicando cada una mejor. La sumativa termina procesos. Ahí para que lo anoten. Termina procesos. Y la formativa evalúa en el proceso. Y de hecho ahí me falta la diagnóstica en funcionalidad. María Casanova no la dice allí, la dice en temporalización. La llama evaluación inicial. Y las evaluaciones diagnósticas, que son las DIA, etcétera, que se hacen como a nivel ministerial. Hoy en día, también por decreto 67, la evaluación diagnóstica no puedo llegar y tomarla, y esto va para todo el equipo de aula, y decir, ya, le fue más o menos, entonces sigamos. No. Si veo que hay que nivelar,
tengo que realizarlo. Porque a veces sí o no, chicos. Cuéntenme allí, por último, por el chat. Sí o no, chicos, que antes, y a veces incluso ahora, que como puede ser todo muy bonito, pero la práctica no tanto, se toma la evaluación diagnóstica y ya, le fue más o menos, sigamos con la unidad nueva. Y lo peor también que se hace es poner nota por la calificación diagnóstica. Eso igual tiene que seguir con el MB, debería seguir así. Debería seguir así. Debería tomarse como una instancia para mejorar. Entonces, la diagnóstica, después viene la formativa y la sumativa. Esa es la secuencia. Diagnóstica, formativa, sumativa. Diagnóstica, formativa, sumativa. La diagnóstica no necesariamente tiene que ser con una prueba. A veces uno dice, ay, tiene que ser con una prueba. No, puede ser incluso con una dramatización. Es que lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a lo mismo. Y claro, ahí las unidades técnicas resulta que dicen, no, que tiene que ser una prueba y en ningún lado aparece que debe ser una evaluación, o sea, una prueba como tal, sino que puede ser algún trabajo, algún conversatorio, no aparece como tal. A eso uno dice, ahí aparecerá. Si a veces no se aprende con la evaluación diagnóstica, tampoco, no. Entonces, no, si no se toma en cuenta, entonces los conocimientos previos no, ¿dónde los dejas? Así que importante. Luego tenemos por su normotipo, que es cuál es el contexto que se van a llevar. En la nomotética es, por ejemplo, una categorización, en la cual se divide en dos, que son normativa y criterial. La normativa es lo que hace la PTU o lo que hace el CIMSE, o bien cuando yo hago, y esto igual se hace, porque por el tiempo a veces uno tiene que hacer. Hago la misma prueba para el segundo B y para el segundo A. Y no, ¿qué no estoy considerando? No estoy considerando el contexto didáctico, que eso lo vamos a ver en el otro módulo, que es las características de ese curso. La normativa es considerar que todos en el fondo son iguales y no que tengo, no que tengo chicos que probablemente tengan otras necesidades educativas especiales, sean chicos que sean, uno dirá, ay, que son chicos más auditivos y chicos más. Efectivamente hay chicos que sí necesitan acompañar algo por imagen y todos dirán, ¿por qué? Porque en la primera estimulación muy probablemente allí les mostraban juguetitos, después o muy probablemente le hablaban al que era más auditivo. Los estilos de aprendizaje están como en cuestión, o sea, no están como confirmados, hay muchas personas que los cuestionan, pero hay algo, hay algo. Y eso es la normativa, o sea, normativa yo me da lo mismo un poco el perfil de mi curso, hago lo mismo para todos. Disculpa, Se da sí, también con los más grandes, a lo mejor no están con chicos más grandes, pero los TP, técnico profesional, hago la misma que a los científicos humanistas, siendo que los técnicos profesionales están más enfocados, siempre se dan las carreras de ellos, pues, y los otros chicos a veces ingresar a la universidad o otros en otros aspectos. Sí, en el colegio donde yo estoy, Dígame. hay 3 primeros básicos y se hacen las pruebas para los 3 iguales, de todos los ramos. Ya. Eso es normativo, pues eso es normativo. Eso se llama evaluación normativa, que no tiene tampoco negativo, pero cuando ves que hay unos chicos que probablemente son un poco más inquietos, y a veces uno dice, ay, les voy a hacer una obra de teatro porque son más inquietos y resulta que se desordenan más. Entonces lo que voy a tener que hacer primero es una estrategia de organización. No es que tenga que dejar de hacer una obra de teatro, pero tengo que primero hacer una estrategia de organización. Pero eso sería, por ejemplo, Carol. Pero no quiere decir que esté mal. Ah, ya, Pasa ok. que a veces por el tiempo también, ¿cierto?
Y lo otro, chicos, es la criterial, que es todo lo contrario. Cuando tú consideras el contexto de tu curso y dices, ya, voy a hacer a esto, les voy a realizar una línea de tiempo, a los otros niños vamos a hacer un kamichibai, por ejemplo, que son chicos ahí que varios tienen habilidad en el dibujo. Y así. A propósito también de los niños que a veces se sienten segregados por no ser, bueno, no tener habilidad, no me gusta decir eso, sino porque se sienten más identificados con el área artística, el área musical. Hay dos autores que es bueno revisarlos a veces en las clases, para ustedes, chicas, chicos, que son dos. El último es más actual, que es Ken Robinson, que allí les aprovecho de recomendarle a los dos, John Dewey, que es de muchos años él, pero el último que se basa en Dewey, en John Dewey, y habla de la inteligencia, de las habilidades que no se toman en cuenta, que es las artes, imagínense Reino Unido, que es las artes, que es la música, que es probablemente la educación física. Entonces, es bastante buena ahí para que, es un video. Allí se los recomiendo a propósito de eso. Y eso es la criterial. Y la ideográfica es la adaptación curricular. Es cuando el niño se evalúa, bueno, se evalúan a los niños en razón de sus capacidades, en razón de sus potencialidades, se adapta la evaluación o no, y va a ser ideográfica. Si es necesario hacer una modificación, se hace. Viene de idiosincrasia, o sea, las características del niño. Y temporalización son la misma que funcionalidad, solo que María Casanova dice ya, la inicial es diagnóstica, la procesual es formativa y la final es sumativa. Así que son las mismas, solo que las ordena por función y por tiempo. La final es la sumativa porque se hace al final de un proceso, de una unidad, de un semestre, etc. Y por sus agentes tenemos la autoevaluación. La autoevaluación, ¿ustedes realizan a los niños autoevaluaciones? ¿O han visto que se pueda realizar? Pregunta para todos. ¿No? Ya, las autoevaluaciones, hay un... No, Paulina, Valeria, no. Las autoevaluaciones igual deberían, ¿saben? Cuando estamos con primeros básicos, sobre todo, ya con los más grandecitos es bueno realizar la tercero, cuarto, quinto, si están incluso ya sexto también. Realizar autoevaluaciones y al siguiente día, quizás en el inicio o en el cierre, retroalimentarlas. Por ejemplo, dice ya, atiendo o escucho las explicaciones del profesor, ¿qué pusieron? Entonces, varios a lo mejor no. Ya, lo que tengo que hacer es poner atención, ¿por qué, por qué, por qué? Para las que están con primero, adelantarse al por qué, porque los chicos son muy de preguntar, hablábamos ayer, me adelanto a eso. Uno se maneja harto con las caritas felices en primero básico y lo bueno es retroalimentar esa evaluación. A eso me dirá, pero ¿por qué? Valga la redundancia. Tengo que ayudar a redireccionar a los pequeñitos primero básico. A veces uno tiene la impresión que tienen que sabérselo todo y no saben por qué tienen que cuidar su material, no saben por qué tienen que escuchar a la profesora o al asistente o al compañero. Y además, para quienes estén con chicos TEA o con chicos con síndrome de Down, con chicos con TEL incluso, con trastornos del lenguaje, es bueno porque así también te vas terminando una secuencia y evitas el margen de error. También ahí para las que tengan ahí diagnósticos, que sé que varios allí tienen diferentes tipos de necesidades educativas en el curso. Las coevaluaciones
también sobre tercero básico. A veces uno tiende a hacer coevaluaciones de pequeñito, evaluar a tu compañero, y en primero básico no les gusta evaluar mal al compañero, en segundo tampoco. No, es que es mi compañero de juego, yo juego con ella, jugamos y lo hizo bien, se da la amistad por el juego mucho. Lo que sí puedo prepararlos, por ejemplo. Sí puedo prepararlos, decir, si tú les pones aquí, no tiene nada que ver con la amistad. Y la heteroevaluación que ustedes dirán, ay, ¿de dónde salió esa evaluación? La heteroevaluación es la evaluación que se hace desde el asistente al alumno, del profesor al alumno. Eso es la evaluación común que conocemos. Lo que pasa es que esta autora la llama así, no sé por qué le llama así porque hay evaluación diferente, de diferentes cargos, por ejemplo, la que unidad técnica nos hace a todos, o en la que el director le hace al colegio, o en la que un organismo externo le hace al colegio, son diferentes cargos, por eso se llama hetero de diferente evaluación. Y esas son, chicas y chicos, esas son los tipos de evaluaciones. Quiero leerlos, escucharlos, se entiende. En 10 minutos nos vamos a break. ¿Quieren decir algo? Estas se incluyen en la parte final de una planificación. ¿Se entiende? Pregunta para Yo todos y quería todas. acotar que mucho, y de hecho lo leí y lo escuché ayer igual a una ¿Ah? de las compañeras que están participando, que ¿Sí? mucho depende también de, bueno, es cierto que cuando uno quiere innovar, uno se echa como una carga de trabajo un poco más grande. Pero cuando todavía uno tiene como las ganas del principio cuando empezó a trabajar o a estudiar, efectivamente se puede hacer muchas cosas, incluso a veces con pocos recursos. Tan simple como que en lugar de contar un cuento, yo insisto que en los cursos pequeños, incluso he visto que en segundo, primero y segundo básico les encanta, sobre todo a las niñitas, disfrazarse, vestirse y contar un cuento tan sencillo como el de una galleta, por ejemplo, y tú haces y confeccionas. Esa es la lata, que es un trabajo. Hacer Sí. la galleta, hacer los animales, pero ni siquiera tanto, sino que solamente antifaz y cosas que se puedan poner en la carita, y tú terminas contando esa historia y la presentas en otros cursos y le vas dando distintos personajes dependiendo de cómo los niños también, porque primero tú vas a preguntar, ¿quién quiere ser el personaje principal? La galleta, qué sé yo, y siempre van a haber algunos que van a querer estar ahí. Y los que no, que son un poco más tímidos, qué sé yo, son parte de un coro. En lugar de contar el cuento, lo cantas, etc. Entonces, yo creo que se puede hacer, innovar, se puede, y de esa forma la unidad se hace más entretenida y les va a quedar por más tiempo. Pero no es tan fácil y requiere trabajo extra, que es el que a veces uno, tiempo y trabajo extra es como complejo. Sí, te encuentro ahí. Estás en lo cierto. Voy aquí a compartir otro material que después les quiero allí mandar. A propósito de lo que comenta acá la compañera. Sí, allí todo lo que es confección de material que vamos a ver un poco en didáctica. Ojalá poderles enseñar cómo realizar juegos en PowerPoint, porque ocurre, no en todos los colegios, que a veces el internet nos juega en contra. Ustedes sabrán que a veces no, la conexión no es la mejor. Y, y a veces uno tiene que quizás ayudar en aquello. Pues quizás el profesor aquí va a tener su material y va a decir, mira, ¿qué podemos hacer? O cómo podría yo colaborar en esta parte. Ya tengo un juego, tengo una ruleta, a los chicos les gusta bastante, los inicios donde vean que todos participan. Y sabes que también otro tip, cuando tenemos trabajos donde a los niños les da, comienzan con la vergüenza porque ellos
comienzan con la vergüenza también, con las que están con kinder, sabrán que también comienzan con un poquito el pudor, y en esa etapa es bueno trabajar en grupos de confianza e ir igual alternando grupos allí, por ejemplo, allá vamos a hacer pequeños grupos de diálogo o de dramatización para que ya posteriormente, y lo mismo disfrazarse, no les tengan, lo adopten como experiencia y más grandes no tengan típicas reacciones de no quiero exponer, por ejemplo, más grandes, ahí tú los veían primero, medio ahí tartamudeando cuando van a disertar. Así que, Vero, también, mira, vamos a hacer igual un resumen. Estas dos, la sumativa que es la final, la formativa que son las de proceso, que son las acumulativas, la normativa que es cuando consideras que todos son iguales, no tienes en consideración contextos, la criterial que es cuando consideras el contexto, es todo lo contrario a la otra, la ideográfica cuando adaptas curricularmente a un niño, solo a un niño, a la circunstancia de un niño, la inicial, la procesual y la final, que son lo mismo que por funcionalidad, solo que es por tiempo, son exactamente lo mismo estas dos, que estoy moviendo con el mouse. Y por sus agentes, la autoevaluación cuando evaluamos nuestros propios comportamientos, la coevaluación que es la evaluación entre pares, y la heteroevaluación, evaluación de diferentes rangos. Ese es como un breve resumen de lo que vimos. Así que no se preocupen, igual allí cualquier también duda, si lo pueden también hacer llegar, yo pienso a través de Evelyn, ahí si no les molesta, si tienen alguna duda, me la hace llegar a mí, no hay ningún problema. Así que si hay como dudas adicionales, las clases están grabadas, acuérdense. Y ahora vamos a ver un poquitito antes de irnos a break el decreto 67. Y bueno, te voy a mandar esto, que es de educación, que es de otra OT, que este sí lo hice yo, pero para otra OT, que aquí estamos con primero básico, y son acá diferentes dinámicas previas a los 6 años. Yo sé que no es el público en el cual nos encontramos como asistentes de aula, pero sí acá tenemos los tipos de juegos ya de los 6 años hacia arriba, lo que yo les decía, la parte concreta, juegos con más reglas, juegos donde asocian más. Entonces aquí están todas las competencias que tienen que tener previamente. Qué bueno, Romy, ahí que les guste, ¿no? Hay mucho allí material donde cortar aquí. Para que los niños... mejor lo voy a mandar aquí a Servicap, porque no me deja aquí mandarlo en archivo. Así que lo voy a mandar ahí a Servicap mejor. Decreto 67, este decreto que comienza ya a regir en el 2019, ya el decreto 67, tiene dos puntos esenciales, que son estos, el formativo y el sumativo. El formativo es que ojalá sean muchas las instancias formativas. ¿Qué quiere decir esto? Que con el profe vamos a centrarnos en que el niño mejore hasta que logre su aprendizaje. Toma de decisiones, ¿les suena eso? Recoge, analiza e interpreta datos de profesionales de la educación. Monitorea y acompaña el aprendizaje. Cuando un niño repite, hoy en día hay que monitorearlo al año siguiente. Hay que hacerle un acompañamiento. El decreto 67 no habla de que no repiten los niños, sino que habla de que es arbitrario y ojalá no repitan. Entonces, por eso vamos a ponerle mucho énfasis en la parte formativa. Si les cuesta algo, vamos a hacer siempre retroalimentación de cada actividad. Y es obligación. Pregunta. Ustedes han visto que antes no se hacía y ahora hacemos, por ejemplo, una prueba y al día siguiente estamos retroalimentando. Y si no se hace, eso puede igual conllevar a veces como reclamo un poco. Disculpa. Porque a veces vemos que no hacen nada. Dime. Sí, pues arbitraria, ¿En se la considera práctica arbitraria, se hace Claudia. eso? ¿Qué cosa? ¿Quién pregunta? Carol. Sí, ¿en la práctica se hace eso? Sí, no he visto tanto, y eso que es un decreto.
Porque yo creo que no. Los dejan repitiendo y bueno, la profesora siguiente se hará cargo del niño. Sí, Pero sí, porque los sabes, encargados que son la UTP, el psicopedagogo, no Mm. pasa nada. Eso no, está sí, mal. es verdad, sí, sí, ahí todo ahí me dice Claudia, repitencia es mala. Sí, igual ocurre, no quiere decir porque antes decían, no, es que los niños no repiten, repiten igual. Lo que pasa es que uno tiene que empezar como a hacer, hay otros ejes que aparecen, que es que si el niño se esfuerza no debería repetir. Igual uno ve que los chicos se esfuerzan y repiten igual. Es que, Hay un ¿sabe? chico que tiene Yo la parte ahí, socioemocional, dime. disculpa, yo ahí tengo no sé, ¿cómo decirlo? A ver, Como un para que reparo, algo suene, así. disculpa. Como un reparo, algo así, algo que quiera Sí, decir como, sí, sí. sí, ¿Por qué? Porque ya no todos los niños son buenos para las letras. Hay muchos niños, como tú bien dijiste antes, son buenos para las artes, para la música, para los deportes. ¿Por qué los colegios no también se evocan en eso? Y así van de la mano con las calificaciones, matemática, lenguaje e historia y ciencias naturales. Y así le ayudaría más a los niños y al país para tener buenos deportistas, buenos músicos. Sería mejor gente, es mi opinión. sí. No, y aparte los chicos se frustran, además que un niño que le cuesta, imagínense nuevamente la etapa que están ustedes, se frustra, después queda para largo plazo esa frustración, Sí, ¿cierto? Entonces, ahí, por eso ahí les recomendé esos dos, sobre todo el último, que es súper bueno, Sirken Robinson, ahí busquen, a ver si les mando a la vuelta el video. Es ya. súper bueno, tiene razón en todo lo que, en todo lo que dice. Claro, y además la parte socioemocional, sí, eso sí se toma más en cuenta para que si un chico que ha sido violentado sexualmente no debería aquí repetirse, tenemos que considerar esa variable. Lo que pasa es que, claro, igual repiten, no hay acompañamiento, supone que esto tiene que estipularse también en un informe final y no siempre se hace. Y lo otro también que no se logra tanto es que los chicos para una evaluación sumativa tienen que estar preparados. O sea, si yo hago una evaluación a fin de marzo, deberían estar preparados para rendir una evaluación directa al libro. Y a veces no. Entonces, esos son cambios que hace el decreto 67 y que no lo vemos. Por eso ahí hablamos de que todo se ve muy bonito, pero en la práctica no siempre es así, ¿cierto? Así es. Sí. Somos evolucionando, debería evolucionar. Sí, y el decreto igual es muy bonito, Claudia, es súper positivo, como te dije, me parece que igual como que anduvieron ahí informándose de otras como, no técnicas, sino como nociones nuevas, pero al final, y además lo otro, que no podemos hacer prueba todo el año, creo que les dije, o sea, ojalá, no ojalá, sino que sí por lo menos 2 instrumentos evaluativos en el año. O sea, una prueba, un trabajo, un afiche, una dramatización, una maqueta. Sí, eso sí hacen en el colegio. Ya, eso está, ahí Sí. están cumpliendo con eso. Así que eso, chicos, chicas, Javier, yo quería hacerte una pregunta ya, dime, les voy a mandarlo el decreto 67 ahora, dígame. que me está llamando harto la atención hoy en día porque se está escuchando mucho de que hay corrientes ¿Mm? nuevas, por ejemplo, hablan de esta nueva forma educativa, pero que está como en los párvulos, pero cuando tú finalmente llegas a los colegios es difícil trabajar con esto. Por ejemplo, están estas como la de Kipler, me parece que se llama uno, y hay otra que no recuerdo en este minuto el nombre, lo voy a buscar en el break, ¿Ya?
que dice, no, es que el niño cuando quiere, cuando tiene ganas, de esta educación como libre que hay ahora, ¿Ya? y me parece que es un poco contradictoria en el sentido de que en los colegios no se hace realidad, po. Mm. Y hay jardines incluso que trabajan y ofrecen esas corrientes. No sé qué tan nuevas serán, pero de verdad que a mí me llaman la atención. Hay unas que las encuentro muy buenas, pero definitivamente la realidad de los colegios no es esa. Tenemos horarios, tenemos reglas, o sea, yo todavía no conozco ningún colegio que trabaje de esa manera libre. Por No, ejemplo, les cuesta. hay uno que me parece que No. se llama algo parecido como Baldor, me parece una corriente, Ah, ¿no? Waldorf, sí, sí. Waldorf. Waldorf y la Montessori son las dos. Montessori, esa es Waldorf y la. La Montessori es Montessori muy son las... antigua ya, de hecho en Sí, los colegios, Román también es otra. sí. sí, También hay otra que emocionalidad, también que hay otra que se llama ahora que está llegando mucho, porque tiene que ver con las emociones. Ya que tú ves al niño a través de sus emociones, le haces la dinámica a través de la emoción de lo que está haciendo con la dinámica. Y sí, ahí porque lo he visto, y ahí uno lo evalúa por la emoción que él toma a la actividad que está haciendo, no por el logro académico, sino por la emoción que le pone a la parte lingüística, a la parte de tomar el lápiz. Se van por la parte de la emocionalidad del niño, cómo van evaluando. Una nueva regla ahí Son métodos, sí. métodos nuevos Cosas que exactos, están sí. ingresando y que también a lo mejor son varios, pero en la práctica es súper complicado también, porque lo que pasa es que acá está fundamenta más lo monotemático, la pizarra, como decía yo la otra vez, y el papel, Mm. ¿ya? Y el problema es que no hacen juegos lúdicos ya terminó lo lúdico de la sala cuna, del kinder, de los jardines, y ahí ya pasan a un sistema más, como digo, más monotemático, el papel, el lápiz, y vamos a ver qué actividades, y ahí depende de nosotros, sobre todo ustedes, los profesores, para poder tratar de hacerlo más entretenido y mucho más lúdica la situación con las herramientas que hay, porque todo lo que se habla y se dice es gracias a ustedes también que, que hacen, pero la parte musical está 0%. Prefieren Sí, matemática, lenguaje y esas ciencia, y están, con suerte historia. Esas son las claro. partes que más evalúan, porque y lo sé porque yo también he evaluado en los jardines infantiles. Yo estoy trabajando, bueno, ahora yo estoy en un after school, y la evaluación siempre ha sido matemática, ciencia y lenguaje. Y en música, ni educación física son notas como para ayudar para que pase el niño. Para eso nos ponen música, educación física, artes manuales, La o musicoterapia. ahora pero, teatro, que son ahora. pero Eh, finalmente, Javiera, ¿qué opinas tú con respecto a esas corrientes? ¿Son Hay positivas? buenas. Sí, sí, lo que pasa es que siento que este sistema en particular no hay elementos que nos dan para eso, porque Montessori, por ejemplo, es mucho el aprendizaje por descubrimiento, es mucho allí que ya el niño vaya, que es bueno, ahí se va como forjando ahí la autonomía, que igual necesita dirección. Está bien autonomía como en ciertas áreas ahí de los más pequeñitos ya que escojan, por ejemplo, el juguete con el que quieren estar, el cuento que quieren leer, por ejemplo. Pero podríamos hacer como una mezcla. Allí hablaba, no sé quién es Dante Mejías, quien está ahí con su nombre, si podría escribir quién es, que habla del método agassiano, que también se podría hacer, Ah, mira. también porque nos habla de la parte sensorial, Perdón, soy yo, nos Romina, habla también. hombre, se puso el de mi hijo. Ah, ya, ya, te agrego el nombre. Ya, por favor. ¿Cuál es el nombre? Romina Romanini. Ya, Romina. Ya, Gracias. perfecto. Sí, no te preocupes. Y se da la parte de sentimiento. Solo podríamos juntar un poco en el currículum, podríamos hacerlo. La parte sensorial, chicas, y eso, chicos, lo vamos a hablar en el otro módulo, que eso lo hacen mucho, ahí el método Montessori, allí Waldorf también, que ahí lo vamos a hablar un poquitito. Está el método
Singapur, que ese es como más, también está como harto de moda, y son todos muy sensoriales, y a veces en matemáticas, por ejemplo, dejamos de trabajar en la exploración, diciendo que en la matemática, el área parietal, y con esto termino, chicos, porque es súper interesante también ese tema, es lo que más tienes que estimular, porque es la misma parte, la parte sensorial es la misma que rige la matemática. Y en matemáticas, chicos, ¿han visto que se hace mucho trabajo de maqueta? No, No. se hace todo numérico, ya trabajamos con viga, trabajamos acá, pero todo así como escrito. Y después ya en la estadística, cuando los chicos ya entran a cuarto básico, están con la parte gráfica, generan gráficos y se te olvida que, por ejemplo, una fracción la puedes trabajar con material concreto. Y dirás, ay, no, pero es que ya son más grandes. No, se puede igual. Entonces se podrían, son buenas, pero lo que pasa es que en el sistema, por ejemplo, no evaluar, no. Así que de eso ahí vamos a ir conversando, no las vemos como tal esas metodologías, ni vemos tampoco otros autores como Ausubel, si es que lo ubican, del aprendizaje significativo, o Bandura también, Esas que son metodologías yo antiguos. creo que son hasta cierta edad nomás, porque después se está preparando para la vida en general. La vida tiene normas, entonces los colegios que están nombrando como que no tienen normas, como que soy libre. Sí, no, ya más grandes, si están allí Claro, con los chicos más grandes, tú tienes que, son otra estrategia, pues no nos enfocamos, vamos a ver un poquitito lo que es psicología adolescente aquí, un poquito. Y ahí se Y dan cuenta que los chicos son a través de la exploración, pero de otro tipo de exploración, o sea, a través de la reflexión. Y los más pequeñitos, la exploración de conocer un objeto. Uy, traigamos una planta, conozcamos las partes de una planta a través de la experimentación, que la ciencia se habla tanto, sí, es un buen método. Así que ahí vamos a ir hablando de eso, chicos. Ya a la vuelta ahí volvemos. El método Agasiano es bueno. Ahí, Romina, ahí. Y a mí me gusta mucho, y los métodos constructivistas también me gustan mucho, los estoy Sí, estudiando no, ahora, con tu... y aplicarlos en primera infancia traería muchas ventajas para los niños más grandes. Sí, como que se puede aplicar, es cosa de ir adaptando el sistema solamente. Sí, sí, aparte, bueno, ahí vamos a ver otros métodos de adaptación para ustedes que están también con las NE nuevamente, como Gracias. Teach, que es cuando sí, ¿no? Chicos, es que la verdad, eso es lo que tenemos hoy en día. Tenemos muchos chicos con necesidades educativas especiales, muchos chicos allí, yo creo que todos allí están con uno por lo menos. Así que hay estrategias de adaptar el medio, más que nada, más que los chicos adaptarse a nosotros. Y nosotras Sí, también, disculpa que la interrumpa, sí, dime. tener la mente abierta para lograr estos cambios, porque quizás también uno pretende que los mismos niños sigan siendo los mismos, los niños de años atrás, la sociedad cambia, los niños cambian, y nosotras también tenemos que estar abiertas a otras metodologías, porque entiendo que hay un miedo al cambio constante, y es súper difícil enfrentar algo que a veces uno no sabe y lo saca de la costumbre, lo saca de lo que uno ya maneja. Sí, y son chicos allí nativos, totalmente nativos digitales, y la metodología Doman también es buena, también es súper buena para practicar en matemáticas también. En Esa mi caso ahí personal, metodología por imagen. yo trabajé en un jardín Waldorf hace varios años atrás Ah, sí, sí, ahí te y, estaba leyendo, sí. y claro, uno piensa que no tienen normas, que es como todo libre y no es así. Existe lo mismo de otras formas y el enfoque es distinto. Yo tengo que incentivar al niño para que el aprendizaje se cree desde la motivación de él. No puedo intencionar todo yo, es como un poco más libre en ese aspecto, pero tú tienes que evaluar todo en todo momento, Sí, porque siempre va a haber aprendizaje. sí, el aprendizaje significativo es todo eso. Es maravilloso. Yo encuentro que debiese siempre aplicarse en todos los colegios.
debería, Sí. en todo caso, sí, debería, disculpa, sí, tiene toda la Ay, razón. Lo sí. que pasa es que a mí también me gusta más el método más, no sé si liberal como dicen muchas, pero la metodología Waldorf, Montessori, yo creo que es una metodología que debería estar aplicada sobre todo en los liceos, porque yo no puedo, imagina, yo sé que hay 40 niños, imagínense 40 niños en aparte en un espacio de, de dos, de 2x2, no digo de 2x2, un poco más amplio, y, y todo el rato, ponte tú, está repitiendo, ya, Juanito, dígame la tabla del 4, 4 por 1, y es verdad, no han cambiado mucho eso, lo han hecho con otras actividades, con otras cosas como, ya, pero no ha cambiado sobre todo los liceos, los municipales. Los grandes, sí. Ya, los Sí, municipales sí, no han cambiado, sí. no han cambiado ninguna metodología, y si tú llegas con esto, ¿sabes cómo le haya cambiado la vida a estos niños? Yo te digo, mi hijo estuvo lo hablo personalmente, estuvo hasta el año pasado en un colegio, un liceo, y era una cosa monotemática, dictar, y hablar, ya ahí silencio, y trataban de hacer cosas lúdicas, pero después se tiraban para atrás porque les daba miedo, trataban de poner, iban a poner el método Waldorf un rato, no pudieron porque no les daba la pauta, no les daba lo que decía el Ministerio de Educación y todo eso. Y aparte de eso, que el Ministerio de Educación o no sé qué entidad o la reforma te dan unos puntos que son, no sé, son de estar pasadas de moda. ¿Por qué no dejan al profesor ser un poco más libre de sus clases? En ese sentido, darle la pauta, o sea, ya, esto es la metodología esto es lo que ustedes pueden hacer, y ustedes vean el espacio y cómo lo pueden hacer Sí. con su asistente. ¿Por qué no? ¿A qué le tienen miedo? A que los No, niños mira, aprendan ¿sabes, más. Claudia? Uno igual puede hacer varias cosas y ya con esto ahí para que vamos Ya, al break, yo digo, no, si yo la entiendo, si uno se entusiasma con los temas, y yo de verdad que las entiendo. Se puede hacer, tenemos contenidos que son obligatorios, pero sin embargo igual podrías ir como considerando. A veces pasa que los profes igual mis colegas son como reacios a capacitarse. Y es como que ya sigo con lo mismo y la metodología Waldorf, que es como también bien ligado a lo artístico. A veces una vez que me tocó hacer un curso también de arte, en la transversalidad, tú te das cuenta que el arte sirve para todas las asignaturas y refuerza sí, un pues, montón de áreas a nivel de neurociencia, eso que está tan de moda, refuerza un montón de más áreas que aprendas como que ya, copiando así, o copia lo que dice la página tanto, o vea lo que dice la página tanto, o analicen ahí lo que dice la página tanto, y le dice a un niño de primero que analice y no le dices cómo analizar, por ejemplo. Así que entonces vamos a ir viendo un poquito en didáctica, a lo mejor por el tiempo no. Ahora les voy a mandar ese PPT de juego en párvulo para que vean con qué competencias tienen que llegar los niños en primero. Así que volvemos a las 20:27, chicas y chicos y chicas, y comenzamos a realizar partimos con rúbrica ya, para ir ya terminando el módulo 2. Así que 20:27 retomamos, para que descansen un poquitito. Ya, gracias. Volvemos. Me voy a tomar un tecito. Ya, ya.
Ya chicos, continuamos. Continuamos aquí ya con la elaboración de los instrumentos evaluativos. Y a propósito de los instrumentos evaluativos, ¿cuál es la funcionalidad de estos? La funcionalidad de estos es que nos permiten tanto verificar logros, como dice allí, como obtener información de los saberes que van adquiriendo los niños. Podemos detectar aquí logros o dificultades. Juan Álvarez Méndez, que es uno de los autores que yo les dije importantes en evaluación, lo que plantea él es que tanto los instrumentos evaluativos como la evaluación en sí tienen que ser pública y tienen que ser los criterios también públicos. ¿A qué nos referimos con eso? Que hay que explicitar qué se va a evaluar a los niños. Eso es importante. Y obviamente también hoy en día, no tanto por el decreto 67, sino que se realiza para evitar reclamos de los apoderados. Los criterios tienen que estar allí bien explícitos, qué se le va a evaluar en la exposición para saber. Y también ese autor, a propósito de lo mismo, dice que la evaluación, o sea, señala que la evaluación no tiene que ser una instancia de temor, sino que tiene que ser una instancia de aprendizaje y que ellos vean aquella. Por eso les digo que el decreto 67 pareciera que es muy parecido a lo que dice este autor, sino que más como temor sea una instancia para decir, ya, en esto debo mejorar y probablemente se haga una actividad similar en donde se busque mejorar aquello. Hoy en día no se hace tanto eso. Sí se hace igual, pero igual ahí como que nos falta para no atrasarnos, hacemos una actividad diferente. Entonces los instrumentos evaluativos, chicos, la idea es que igual sean diferentes. Los instrumentos evaluativos son la rúbrica, es una prueba, es un trabajo, es una dramatización, es un teatro de títeres, es un kamichibai. Todo eso es un instrumento evaluativo. Es el medio que me va a permitir obtener información, tomar decisiones, interpretar, recoger datos, etc. Entonces no nos cerremos, es como que ya es la prueba, es el dictado. Acuérdense que ayer hablamos del dictado y esta dinámica que tenemos que darle al dictado para soslayar un poquitito este temor que los niños tienen a estas instancias, que son igual necesarias, pero que sin embargo uno le puede dar otro énfasis a los dictados. Incluso puedes imaginar allí escenarios de role-playing, que son otros personajes y que para una misión tienen que dictarle ciertas palabras. Entonces uno puede ir cambiando escenarios también. Y eso también es un instrumento evaluativo. Instrumento evaluativo es el medio que me va a servir para verificar logros. Pregunta, chicos, rúbricas. ¿Alguna vez les ha tocado realizar alguna rúbrica o conocen qué es una rúbrica? Sí, por aquí sí. Sí. Ya, perfecto. ¿El resto la conoce? La rúbrica, ahí coméntenme en el chat. La rúbrica es un instrumento evaluativo o matriz de valoración, también se le llama, que es analítico. ¿Por qué? Porque se van a evaluar por separado cada competencia, pero a la vez va a ser holística y global, o sea, va a abarcar mucho. Y no es como una lista de cotejo. Ya vale, ya perfecto. No es como una lista de cotejo, que es como un check que se utiliza mucho en los niveles de transición, que es está, no está, o checklist, como quieran llamarle. La rúbrica es mucho más amplia. Ya en ocasiones la comenzamos ya a utilizar en primero, segundo, tercero, cuarto, hasta cuarto medio. Obviamente los criterios son distintos. Y lo que tiene la rúbrica, a diferencia de otros instrumentos evaluativos, es que en sus recuadros de categorías tiene descriptores. Ahí les voy a mostrar una y de hecho vamos a hacer una en conjunto, a propósito también de alguna asignatura que ustedes me vayan diciendo. ¿Y para qué nos va a servir la rúbrica? Nos va a servir
para facilitar más aún la calificación, para ver efectivamente qué esperamos de los niños y determinar la calidad de tareas específicas. O sea, aquí diseñamos un margen de tal forma que se nos resulta mucho más fácil. Sí, que no vamos a evaluar nosotros, lo va a hacer el profesor y vamos a hacer esto nosotros, o bien nosotros vamos a chequear. Nos va a resultar más fácil, porque es mucho más holística. No es tan como una lista de cotejo que es dicotómica. Una lista de cotejo solamente tiene un sí, un no, está, no está, aunque puede tener márgenes de puntaje. Pero una rúbrica puede tener 2, 3, 4, 5, 6 categorías. El logrado, el no logrado, el falta por lograr, el excelente, el bien. Y eso es mejor. La escala de apreciación también tiene eso similar. Y eso le vamos a llamar las escalas de categorización al bien, al no logrado, al logrado. Y el criterio o bien o el aspecto a evaluar va a ser lo que yo voy a evaluar. Entonces, ahí está la estructura de una rúbrica, el criterio que es donde yo realizo. Buenas noches, Rubén. Allí, si es que te retiras, ya te vemos el otro martes. Los criterios a evaluar, chicos, son los elementos que yo finalmente, bueno, van a regir el aspecto a evaluar. Por ejemplo, si voy a evaluar un contenido, voy a evaluar que el contenido esté correcto, que el contenido sea coherente, que esté con imágenes. Y la clasificación va a ser el bien, el excelente, el falta por lograr. El criterio es la descripción. Eso es una rúbrica. Me va a salir un poquitito para mostrarles cómo es. A ver si este instrumento, bueno, este PDF es súper amplio. Obviamente salen como aspectos a evaluar ahí como más complejos, pero lo que nos sirve la estructura. A ver, la 82. Esta es una rúbrica. ¿Lo ven? Esta es una rúbrica. Yo creo que ya les suena. Ya, tengo, Rubén, allí a Evelyn. Sí, dime. Yo siento, sí, no sé si allí Rubén te podría consultar algunas cosas, no sé, para después tú me las haces llegar. Claro, Ya, sí, ya sí, se claro. fue ya, pero ya, muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Ya, chicos, entonces vamos a confeccionar aquí una especie de rúbrica, solamente con 3 aspectos a evaluar. Vamos a suponer que nos toca realizar esta acción y si no, nos va a resultar más fácil. ¿Qué asignatura se les ocurre? Ahí la primera que me diga ahí la asignatura o el curso, no sé por qué aquí me dice corregir, y la actividad. Y ustedes me van diciendo qué se les ocurre evaluar. Ustedes me van a ir ayudando. ¿Qué asignatura puede ser? Lenguaje, Ya, ahí Valeria ya dijo matemática, era la primera. ¿Y quién ganaba? Ya. Ahí escribió, ya. Palabra. Ya, voy a silenciar un poquitito. Segundo básico, ahí voy a poner ahí segundo básico. Ya, vamos a ir a mínima currículum nacional. Ahí para que ustedes también escojan el contenido.
matemáticas, segundo. De aquí hay varios contenidos. Ahí si gusten, ahí la primera que escoja hay un contenido, nos quedamos con ese. Y me digan una actividad también que podríamos evaluar. El sistema. Voy a hacer la unidad 1. ¿Qué unidad hay? Podría ser la unidad 1, los números del 0 al 100. 2. Posicionar del 0 al 100, unidad y decena, números del 0 al 100. Símbolo expresarme ya. Ya vamos a hacer de la unidad 2. ¿Qué actividad podríamos realizar? Podríamos hacer, a ver, un material concreto, si les parece, porque en matemáticas hablamos nuevamente, y material concreto tiene una importancia que a veces no siempre se le da. Podríamos realizar una especie como caja McKinder, algo así, que los niños allí pudiesen confeccionar, eso sí, dentro de lo que es también la grafomotricidad de los niños, lo que pueden empezar a lograr. O sea, ellos pueden allí escribir tu número, ellos pueden allí recortar, como no hay jugar al banco, ¿ya? Se me está ocurriendo. Podría ser como crear como una especie de juego de mesa, un juego de mesa así como, más o menos como lo que dice Valeria, ¿Como un dominó? aterrizando la idea. Ya podríamos hacer, sí, un dominó, así como para lo de expresar símbolos ya de mayor a menor. La idea es que el juego lo confeccionen y después lo jueguen. Dominó. Sí, puede ser. Elaboración. Dominó matemático, puede ser. Ya vamos a evaluar la jugada cuando complete la decena, intercambiar monedas. Ya. Yo creo, a ver, ¿con quién quieren ir? ¿Con decenas? Con decenas netas. Ya. Ahí estoy ahí tratando de cómo aterrizar la actividad. Entonces un dominó me dicen. ¿Hay quien me dijo el dominó? Carol. Ya, porque. Ya, sí. Podríamos ir realizando. Aspectos a evaluar. Entonces la oración ya, con decenas vamos a trabajar. ¿Qué aspecto evaluar? Estoy ahí como aterrizando la idea. Sí, vamos bien. Podría hacerse, sí, sí. Ya, puede ser creatividad en material. Puede ser. Entonces vamos a poner excelente. Medianamente logrado, porque a mí no me gusta utilizar mucho, falta mejorar. Ya, creatividad en el material. ¿Qué se les ocurre que podríamos evaluar en el excelente? Ahí les voy preguntando, para que ustedes me vayan ayudando a confeccionar esto. Dinámica. Es que hay que darle el tipo de material que tienen que usar, la alternativa. Como por ejemplo la madera no, porque puede ser cartón, plasticina. Ya, entonces sería como creatividad en el material, uso del como material. como 3 alternativas más o menos. Ya, entonces ahí uso correcto de creatividad y uso del material. Y uso del material, vamos a ver.
dinámica del juego, si es que lo saben ahí jugar correctamente. Vamos a dejar esas dos por mientras. Hacia arriba. Ya, y aquí más arribita le vamos a brindar la alternativa de los materiales como dice la compañera. Y pueden utilizar allí cartulina, pueden también, podrían también allí utilizar, puede ser incluso hojas de oficio, hojas de colores, que yo les llamo. Ya, en el excelente, ¿qué podríamos poner? Se realiza un uso idóneo del material. Chicas, ahora que están solo las chicas, siempre las rúbricas tenemos que ser bien específicos en el sentido que si vamos a pedir 2 características para el excelente, escriban 2 características. ¿Por qué? Porque después se presta para malos entendidos. Cuando tú dices, por ejemplo, lo mismo que en un ítem de una prueba, de una guía. Cuando uno dice, mencione características, por ejemplo, del Imperio Romano. Y está el que te menciona 3 y está el que te menciona 2. Y los dos están igual puntaje. No, uno tiene que decir, mencione 2 características y explíquela. Hay que ser allí bien como específico. Es el del material escogido. Dinámica del juego, ya. Y contenido. Como un trabajo puede ser como para final de temática. Se aborda la totalidad, porque después ven centena mil. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con todas las decenas. Trabajemos ahí con 10, con 20. La totalidad, entonces ya, por ejemplo, medianamente logrados se abordan, puede ser de 8 a la totalidad o la mayoría de las decenas. No, o bien, o decenas. Nos abordan puede ser la totalidad de las decenas. El 90%, el 80% podríamos ser. Y ya en el medianamente logrado que aborden de 6 hacia abajo. Y de no logrado que aborden de 3 o ninguna. No sé si allí se entiende. Vamos a utilizar punto y coma. Decenas. Ya, dinámica del juego. ¿Qué podríamos poner en dinámica del juego? El dominó, váyanme diciendo si les va apareciendo. Es jugado por el estudiante de forma correcta y la dinámica requerida es efectuada. O sea, aquí, por ejemplo, Valeria que dijo ya, cuando completen la decena, van a intercambiar monedas. Ustedes váyanme diciendo si se entiende, chicas. Váyanme diciendo si se entiende. Medianamente logrado, el dominó es jugado, a ver, ahí vamos a jugar con márgenes. El dominó jugado por el estudiante en ocasiones y la dinámica o podemos utilizar estos conectores o la dinámica requerida
es efectuada algunas veces, no todas. Entonces, incluso si quieren anotar las veces, ponerlas, mejor sería, porque así nos evitamos dar como estos puntos en blanco. Un uso idóneo del material escogido, ahí como que queda un poco ahí material escogido. Las piezas poseen colores y un dibujo alusivo. Vamos a ver, un dibujo que puede ser alusivo allí. Podría ser el número como de forma más creativa. Entonces aquí medianamente logrado un uso parcial del material escogido. Piezas poseen las piezas no, bueno, eso es simple. Las piezas son ya se encuentran sin colores y o dibujos alusivos. Entonces aquí se abordan el 50, 40% o 40, nos aborda la mitad o menos de esta, y entre paréntesis podemos poner 30 hacia abajo, de las decenas. Entonces aquí me interesa abordar la totalidad o hasta el 60. Entonces, ¿qué hacemos en el excelente? Cuando tengamos márgenes ponemos de 10 a 6 puntos. Entonces, si abordó en este caso 9, será 9 puntos. Se abordó 6, va a ser 6 puntos. Se abordó 7, van a ser 7 puntos. Se abordó 8, van a ser 8 puntos. Entonces díganme si se entiende, chicas. Váyanme diciendo. No se efectúa un uso correcto del material. Ustedes váyanme diciendo. Otro tip, chicos, cuando quieran acá poner el mismo puntaje para un mismo criterio, lo pongo aquí arriba. Si yo quiero variar en puntaje, lo pongo después de el criterio. Si es el mismo para uno, lo pongo arribita. Si va cambiando, lo pongo al lado después del punto final del criterio. En este caso va a ir cambiando. Aquí a lo mejor le voy a dar uno de 5 a 4 puntos, por ejemplo. Conocido aprendido por el estudiante y la dinámica requerida no es efectuada. Entonces ahí puede ser de 3 a 0 puntos. Estoy ahí poniendo un ejemplo, un supuesto. Y eso sería como una rúbrica. Ustedes díganme si se entiende, chicas. Aquí, arribita con lo que decía Carol, podemos ir solicitando los materiales a utilizar para que chico o chica vaya allí viendo ya qué utilizo. El dominó va mucho con el método Singapur. Es como, estaría como muy relacionado, el método Singapur. Si es que si lo conocen, está como bien de moda. Va mucho ahí como en... Ustedes díganme si se entiende, chicas. Ya, Paulina, cualquier duda me dicen. Ahí tengo varias rúbricas yo de lenguaje acá. Pero para saber y para que vayan viendo ya.
tengo que ir generando márgenes, tengo que tratar de ser más específico, específica, porque esta es otra rúbrica que habíamos hecho, que es del ciclo del agua. ¿No ven? Ya, cualquier duda ustedes dicen, ven 2-1, ninguna temática solicitada, entonces uno es específico. Es específico, entonces ahí te evitas malos entendidos. Ya la actividad, eso sí, la vamos a hacer la otra semana. Voy a dejar visto, porque ya nos quedan 5 minutitos, la lista de cotejo. ¿Alguna de ustedes ha realizado alguna lista de cotejo alguna vez? La lista de cotejo que es ahí 2 categorías, no, nunca. La lista de cotejo es sí o no, presente, ausente, está o no está. Y tú la marcas con una X, puedes sacar inmediatamente la calificación o le puedes asignar un puntaje al sí y al no. Pero importante conocer, chicos, que es dicotómica. O sea, no tiene más de 2 categorías. Tiene sí o no, presente, ausente. Y lo que tiene esta lista de cotejo es que es un método más que nada de verificación. No es holística como la rúbrica, es de verificación más que nada. Y lo importante es que si trabajan con lista de cotejo, que sale en documento complementario que les envié, el de la UDLA, es que ojalá poner una celda de observación, porque están allí, es mucho más cerrada que la rúbrica. Tú en el concepto aspecto evaluar puedes decir que vas a evaluar al niño, pero es muy de que está o no está. Entonces no se da aquí muchos márgenes, la lista de cotejo. Es así, tiene allí más ciencia. Y la escala de apreciación es de esta manera. Tienes más categorías, eso sí. Es igual una lista de cotejo, pero tienes más categorías, lo cual provoca que tengas más margen. Le puedes llamar también una pauta de observación también. Y se es acá realizada a partir de la presencia de una cualidad o una característica. Se utiliza el vocabulario variado, si va a utilizar sinónimos, antónimos, siempre, muchas veces. Ojalá aquí que el puntaje sea cuántas veces es siempre, porque a veces incluso no tiene problema después con eso. ¿Cuántas veces siempre? 5 o 6 veces. Entonces igual eso uno lo puede allí realizar con el puntaje, por ejemplo. Esta es la escala de apreciación, chicos. Y ustedes dirán, mucho, y con esto termino, mucho allí espectáculo para hacer una rúbrica, y esta página genial nos da la posibilidad, chicos, chicas, de hacer una rúbrica. Tienen allí muchas rúbricas ya hechas. Se llama RubyStar. Ustedes la buscan de acuerdo a la temática que quieran. O ponen ahí, coméntenme si la conocían. Buscan allí de matemáticas incluso. Y si quiero acá realizar, por ejemplo, resolución de problemas, acá ustedes la pueden ir creando. Ah, ya, no, es bastante, se usa bastante, Catherine. A veces tú te das cuenta porque los profes no le cambian mucho la parte amarilla. Y si les toca aquí esta área de decir ya, el profe dice ya, yo voy a hacer la guía, tú construye la rúbrica, construye la escala de apreciación, esto te brinda una gran ayuda. Tienes acá los criterios, tienes acá las categorías que puedes cambiarlas, puedes ponerle excelente, puedes ponerles un puntaje entre paréntesis. Entonces ahí tienen de afiches también. Esto es ¿para qué es esto? Ah, para los mapas.
¿Lo ven? Tienen para evaluar los mapas, o sea, y las pueden buscar aparte, no son solo esas. Y eso, chicos, estos son tips para crear guías, pruebas, el orden que tenemos que generar desde lo más fácil a lo más difícil. ¿Alguna duda, algo que quieran decirnos? Que hay 1 minutito y algo, 2 minutos. Ya martes partimos con didáctica, psicología. Ya en la última clase ya con necesidades educativas especiales, con gestión de aula. ¿Vamos bien? Sí. Ya, genial, chicos. Súper. Así que nos vemos el martes que viene, a la misma hora, en el mismo lugar. Gracias allí por el entusiasmo, sobre todo allí con las metodologías, que es algo que falta también. Ya, súper, qué bueno. Así que nos vemos el martes, chicos. Cuídense. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Gracias por todo. Descansen. Buenas noches. Gracias por Buenas todo. noches, nos vemos el Hasta martes. luego. Nos vemos el martes. Cuídense. Buen Igual. fin de semana. Buenas Chao, noches, hasta gracias. luego. Muchas gracias por todo. Javiera.